Vamos a continuar con la serie que comenzamos hace algunas semanas. Comenzamos la serie navideña. La hemos titulado El Evangelio según Belén. Amén. Hemos estado hablando sobre la forma en que la historia de Belén, esa historia de la Navidad recurrente que nosotros conocemos o que nosotros hemos oído, cómo esa historia nos revela el Evangelio de Cristo. No estamos hablando de un evangelio nuevo. Entendemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, al inicio del Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de esta serie estamos hablando del corazón del evangelio, porque la Navidad, iglesia, no es solamente una celebración de temporada, ni tampoco es solo una historia para recordar. Tenemos que entender que la Navidad es una revelación vigente del corazón de Dios, una revelación que tenemos de Dios, de su amor, de su misericordia, de su gracia. Dios nos amó tanto, eso es lo que nos dice la Navidad. Dios nos amó tanto que Él vino a nosotros en medio de lo humilde, es decir, tomó una condición humilde para mostrarnos su gracia y para darnos esperanza. Y ese mensaje es el mensaje que nosotros estamos recorriendo, estamos descubriendo, estamos hablando durante estas últimas semanas. Entendemos que Belén no es solamente un lugar histórico, sino que Belén se convierte en una ventana por la cual nosotros podemos ver el corazón de Dios y podemos encontrar tras esa ventana de Belén, esa ventana que nos ofrece la historia de Belén, podemos encontrarnos que esa historia es una historia de gracia, una historia de humildad, pero también una historia donde Dios cumple propósitos, donde Dios cumple su plan. Pero algo interesante que vamos a ver hoy, que vamos a ver esta tarde, es el hecho de que la Navidad también nos revela que en Belén hay dirección. En Belén hay dirección. El tema de esta mañana es cuando Dios marca el camino. En Belén no solamente vemos un pesebre humilde, sino que también vemos la forma en la que Dios conduce, la forma en la que Dios guía a aquellos hombres sabios del oriente que cuando vieron la estrella, si va conmigo por favor y en sus notas, en Mateo capítulo 2 versículo número 10, la Nueva Traducción Viviente dice: cuando vieron la estrella, aquellos sabios del oriente, a los que a veces la tradición los menciona como los magos en la historia de la Navidad. Bueno, esos sabios del oriente, cuando vieron la estrella, dice la Biblia, se llenaron de alegría. Estos hombres, cuando identificaron aquella señal que Dios les había dado en el horizonte, dice la Biblia que esto fue motivo de alegría. Y esa alegría, y vale la pena señalarlo, esa alegría no llegó por casualidad, no llegó porque el horizonte se miraba esplendoroso, se miraba, aleluya, llamativo o hermoso. No, esa alegría no fue por casualidad, llegó porque Dios dispuso una señal para que ellos pudieran tener, aleluya, pudieran recibir la indicación y marcar el camino que estos hombres, aleluya, debían de tomar. Por eso se llenaron de alegría cuando se dieron cuenta que Dios no solamente vino a salvarnos, sino que también Dios vino a guiar nuestras vidas, a darle dirección a nuestro caminar, a mostrarnos el camino que tú y yo necesitamos andar. Y Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Quizás hoy Dios no pone una estrella en el horizonte para darnos la guianza o la dirección que nosotros necesitamos, pero ¿sabe qué? Dios siempre nos muestra el rumbo cuando nosotros dejamos que Él nos marque el camino. Él sigue mostrándonos el rumbo, la guianza y la dirección que tú y yo necesitamos. Y la Biblia nos ofrece diferentes
diferentes formas en las que Dios nos muestra y va marcando el camino. Y yo quiero señalarlo antes de entrar a los puntos principales del tema del día de hoy. ¿Cómo es que Dios nos marca el camino que debemos seguir? Quiero mencionar 5 cosas que Dios utiliza para mostrarnos el camino. Anótelas, por favor. En primer lugar, Dios marca el camino por medio de su palabra. Dios sabe dirigir nuestras vidas. Dios va marcando el camino que tú y yo debemos de tomar en la vida a través, aleluya, de su palabra. Aquellos sabios del oriente, aunque eran hombres extranjeros, ajenos quizás a las tradiciones judías, ajenos quizás a la vida religiosa del pueblo de Israel, ellos habían escuchado algunos pequeños fragmentos de las profecías antiguas que hablaban acerca de el Mesías. Esas profecías fueron las que Dios utilizó para despertar en estos hombres extranjeros, hombres ajenos a las costumbres religiosas del pueblo de Dios, para que ellos pudieran despertar en su corazón al llamado de salir de su lugar e ir a buscar al Mesías que había sido prometido y que habría de nacer. Y Dios lo sigue haciendo de la misma forma. Dios sigue usando su palabra. Dios sigue usando la Biblia, iglesia, amigo que me escuchas. Dios sigue usando su palabra para darnos la guianza que tú y yo necesitamos. El salmista en el Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La Biblia es, aleluya, la guía, es la luz que tú y yo necesitamos, mientras que aquella luz de aquella estrella iba, aleluya, guiando a aquellos hombres sabios del oriente hacia donde era el lugar donde habría de nacer el Mesías. Para nosotros, aleluya, esa luz es la palabra del Señor. La Biblia no solamente nos informa, la Biblia direcciona nuestro corazón, orienta nuestras vidas. Pablo lo dice de esta manera en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa. ¿Qué es lo que Dios usa? La palabra. Dios usa la Biblia para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, si tú y yo necesitamos guianza, si tú y yo necesitamos dirección, necesitamos ir a la palabra del Señor, porque si no, si caminamos, aleluya, distantes de la palabra, todo lo que nosotros recibiremos, todo lo que nosotros encontraremos será suposiciones, será, aleluya, algún tipo de situación de inseguridad y de confusión. Pero cuando tú vas a la palabra, en esos momentos, cuando tú tienes que tomar una decisión, la palabra te va a ayudar a tomar la mejor decisión, porque la palabra nos revela el carácter de Dios, y ese carácter de Dios en nuestras vidas nos ayudará a tomar decisiones sabias. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Dios marca el camino a través de la palabra, pero también lo hace, aleluya, por medio de su Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que Dios nos va mostrando también el camino que tú y yo debemos de tomar. La estrella de Belén es principalmente un símbolo de guía divina. Ellos sabían que era Dios que los estaba conduciendo, que los estaba guiando. No se movían por la lógica, ellos se movían en obediencia a la dirección que Dios les estaba mostrando. Y de la misma forma, Dios nos guía por medio de su palabra, pero también lo hace por medio de la persona del Espíritu Santo. Esa guianza es real, esa guianza es posible para nosotros el día de hoy. Jesús dijo en San Juan capítulo 16 versículo 13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda
justicia. Es el Espíritu Santo, aleluya, es la manera en la que Dios también puede guiar nuestros pasos para que tú y yo podamos tomar las mejores decisiones, para que podamos dar el mejor de los pasos, para que podamos avanzar aún en medio de la incertidumbre. Es a través del Espíritu Santo que tú y yo podemos recibir la guianza de parte del Señor. ¿Sabe que esta verdad Pablo, aleluya, la da por sentada en todos aquellos que viven una vida, aleluya, relacionada con Dios? Tanto que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 14 lo siguiente, la Nueva Versión Internacional dice: porque todos los que son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pablo entiende, aleluya, que los hijos de Dios son aquellos que son dirigidos, que son guiados, que son conducidos a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Hay una tercera forma en la que Dios nos guía. También nos ofrece su guianza. Dios va marcando el camino a través de las circunstancias. Las circunstancias también son un factor que Dios utiliza, del cual Dios se vale, aleluya, para mostrarnos dirección, para mostrarnos su guianza. Muchas veces nosotros de forma personal hemos experimentado, aleluya, cómo Dios le va dando dirección a nuestra vida. A veces Dios nos cierra una puerta. A veces Dios, aleluya, hace una pausa o nos lleva a pausas, una interrupción, un momento quizás en el que Dios nos mueve de nuestra zona de confort, de nuestra zona que conocemos, esa zona cómoda. De pronto Dios empieza a movernos, aleluya, y nos empieza a incomodar. Pero cuando nosotros entendemos que Dios trabaja a través de las circunstancias, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman al Señor? ¿Usted ama a Dios de todo corazón? Bueno, si usted ama al Señor, sepa que todas las cosas que suceden en su vida, cada una de ellas, el Señor las usa para nuestro bien. ¿Cuántos se gozan por ello en esta mañana, en esta tarde? Den un aplauso fuerte al Señor por ello. Dios utiliza, aleluya, esas puertas que se cierran, esos momentos de pausa, esos momentos incómodos. Dios los utiliza para direccionar nuestras vidas. Y muchas veces lo hemos experimentado nosotros de forma personal. Dios nos va cerrando puertas, aleluya. Dios nos va llevando a ciertas situaciones en las que hemos entendido que si Dios cierra esa puerta es porque Dios sabe que no es la puerta indicada, que no es el camino correcto, que no es la dirección que yo necesito de tomar. Aleluya, lo que parece interrupción, Dios lo usa como dirección. Esto lo entendió José cuando dijo en Génesis capítulo 50, versículo número 20: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Hay momentos, aleluya, en los que Dios utiliza, aleluya, esos caminos que parecían buenos, de pronto Dios los cierra. ¿Y sabe qué? ¿Por qué los cierra? Porque Él sabe que hay un camino mejor. ¿Está conmigo? Amén. Porque Él sabe que hay un camino mejor. Esos no que a veces nosotros recibimos de Dios, aleluya, que regularmente nosotros a veces los tomamos como un rechazo o como una negación, lo que realmente es o son expresiones de la bondad del Señor que se manifiesta en nuestras vidas, queriendo guardar, proteger, aleluya, y asegurarnos el mejor de los caminos. Así que, aleluya, no reniegue por los no. Amén. Por más que usted sienta un pesar en su corazón, aleluya, no reciba un no de parte de Dios como un rechazo, como algo negativo. Piense, aleluya, que muchas veces Dios utiliza esos no para mostrarnos su perfecta y su santa voluntad. Dios utiliza la palabra, Dios utiliza el Espíritu Santo, Dios utiliza las circunstancias, pero también Dios marca el camino por medio de su iglesia. La iglesia de Cristo, nuestra familia de la fe. El lugar, cuando hablo de la iglesia, hablo de ese lugar al que nosotros, aleluya, regularmente atendemos, al que nosotros vamos. Y uno dice, ¿de qué sirve ir a la iglesia? Esa es tu familia.
Es el lugar en el que Dios quiere, aleluya, trabajar contigo, en el que Dios quiere también mostrarte su guianza, darte la dirección que tú necesitas a través de la iglesia. En el tiempo de aquella primera Navidad, aleluya, encontramos cómo Herodes mandó llamar a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Estos hombres eran los que conocían las profecías. Ellos eran los indicados para señalar el lugar preciso donde, según los profetas, habría de nacer el Mesías prometido. Y Dios usó a esas personas que conocían las escrituras para confirmar el destino. Ellos dijeron: en Belén de Judea nacerá el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el profeta Miqueas así lo había señalado. Miqueas capítulo 5 versículo número 2. Y de la misma manera Dios usa a la iglesia, usa líderes espirituales, usa pastores, usa hermanos maduros para confirmar, para dirigirnos, para mostrarnos el camino. Gente, aleluya, que ha caminado en el Señor y que ha madurado en su fe y que pueden, aleluya, orientarnos, que pueden mostrarnos el camino, que pueden enseñarnos de qué manera, facilitarnos la manera en que podemos nosotros avanzar y podemos crecer. Eso es lo que Dios utiliza. Por eso Dios nos acerca a una familia de fe. Por eso Dios nos rodea de personas. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablo, aleluya, de hombres de fe, cuando hablo de mujeres de fe, no estoy hablando solamente de las personas que nos hablan bonito y que parece, aleluya, que conocen tanto de la Biblia, aleluya, que nos hacen sentir tan bonito cada vez que las escuchamos. No estoy hablando de que hablen bonito. Estoy hablando de gente que puede darnos testimonio de la fe que ellos mismos han vivido. ¿Está conmigo? Necesitamos confiar en la guianza del Señor, y a veces Dios lo que usa son personas, aleluya, a nuestro alrededor, que nos ayudan, aleluya, a crecer en nuestra fe, avanzar, aleluya, en nuestro carácter y en la obra que Dios quiere confirmar y dirigir y mostrarnos en nuestras vidas. Proverbios capítulo 13 versículo número 20 dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Usted no tiene por qué, aleluya, tratar de descubrir el camino cuando Dios nos muestra el camino a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias, pero también a través de la iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la iglesia? Le puede dar un aplauso fuerte al Señor. No estamos solos, tenemos un cuerpo, tenemos un pueblo, aleluya, una familia de la fe que nos ayuda, que nos orienta y que nos da también la dirección, porque es la dirección que viene del Señor. Alguien dijo lo siguiente, me gustó esta frase: la dirección más peligrosa es la que se toma solo. No necesitamos, aleluya, no necesitamos los unos a los otros. Necesitamos de un consejo sabio. Necesitamos de la dirección precisa que Dios nos da a través de hombres y mujeres de fe. Pero hay una segunda forma en la que Dios también nos da la dirección, una quinta forma en la que Dios nos da la dirección que nosotros necesitamos. Y es que Dios marca el camino mediante su paz en el corazón. Es también a través de la paz. Esa paz, aleluya, es un factor que Dios utiliza para mostrarnos dirección. La paz del Señor es un testigo fiel de que vamos en la ruta correcta. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve en la confusión. Dios no se mueve en el desorden. Dios no es autor de confusión. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 33, iglesia: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Dios no es Dios de confusión. Dios no crea confusión. Dios no crea desorden.
Amén. Dios es un Dios de confusión, y si bien es cierto que Pablo está hablando del orden dentro de la iglesia, también es cierto que esta afirmación que hace Pablo cuando dice Dios no es Dios de confusión, esta afirmación refleja un principio del carácter de Dios. Esto quiere decir que Él no crea caos, no crea desorden, ni confusión, ni ambigüedad espiritual. Él no se contradice en la dirección. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Aleluya, Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que se mueve trayendo paz al corazón de las personas. Esa paz que a veces no podemos explicar, muchas veces Dios la utiliza como una señal clara de su voluntad en nuestras vidas. ¿Sabe lo que hace la paz? La paz, aleluya, en nuestro interior es la luz que necesitamos. Cuando sentimos que hay oscuridad, aleluya, cuando sentimos que hay confusión, cuando sentimos que hay incertidumbre, Dios utiliza la paz. Y entonces nos da paz a nuestro interior, aleluya, porque a veces en nuestro exterior no logramos ver luz, no logramos ver, aleluya, seguridad, pero Dios trae paz a nuestro corazón. Y de esta manera entonces la paz trabaja como un árbitro. Lo que hace un árbitro en nuestras decisiones. De esta manera la paz nos va dando la seguridad que necesitamos para tomar las decisiones, para tomar el camino correcto. Es decir, si la paz falta, espera. Pero si la paz abunda, entonces avanza. Amén. Si hay paz en tu corazón, en la decisión que vas a tomar, puedes avanzar. Pero si no tienes paz en esa decisión, es mejor esperar. Es mejor guardar un momento, es mejor buscar, aleluya, que Dios te muestre qué camino tú debes de tomar. Así que la palabra, aleluya, que Dios quiere dejar en nuestros corazones hoy es que Él sigue caminando con nosotros. Así como aquella estrella en aquel momento les dio la guianza a aquellos hombres que salieron del oriente buscando en dónde habría de nacer el Mesías prometido, así también Dios en nuestro tiempo sigue mostrándonos el camino que tú y yo necesitamos tomar. Pero ¿qué pasa cuando Dios marca el camino en nuestras vidas? Hay tres cosas que quiero mencionar en esta tarde. En primer lugar, cuando Dios es el que va marcando el camino, la distancia no es una razón para dejar de avanzar. La distancia no es una razón, aleluya, para dejar de avanzar. Aquellos sabios del oriente, ellos estaban acostumbrados a estudiar los astros, no sabían lo que era, aleluya, transitar los desiertos. Sin embargo, Dios les había mostrado una señal. Dice Mateo capítulo 2 versículo 1 al 2: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlos. El viaje que estos hombres realizaron no era un viaje corto, no es que fueran vecinos de donde sucedió el nacimiento de Jesús, no era nada cercano. Ellos viajaron del oriente, viajaron de una distancia enorme. La tradición sugiere que este viaje pudo haber sido o de Persia, desde Babilonia, es decir, algunos 1400 kilómetros. Esto sugiere semanas, aleluya, quizás meses de trayecto. Si usted pudiera imaginarlos caminar en el desierto día tras día, entre la arena, entre el frío nocturno, entre el calor insoportable durante el día, caminos peligrosos, inciertos, caravanas lentas. Pero ¿sabe qué? A pesar de que el viaje no era fácil, a pesar de que el viaje era distante, ellos no se detuvieron. La distancia para ellos nunca fue razón para quedarse quietos y para no avanzar. Ellos determinaron moverse con la certeza de que Dios estaba guiando su camino. La distancia no los intimidó, la dificultad no los paralizó, aleluya, porque ellos se mantuvieron avanzando, entendiendo que Dios les estaba mostrando el camino que ellos
debían de tomar. Y esto nos habla directamente a nosotros el día de hoy, porque también nosotros enfrentamos caminos en los que a veces la distancia quiere tomar control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. De pronto a veces Dios nos llama a avanzar hacia algo que en su momento no entendemos por completo, hacia decisiones que parecen lejanas, hacia sueños o actos de obediencia que requieren tiempo, que requieren procesos, que requieren algún tipo de paciencia o de perseverar. Y todo esto puede ser, iglesia, abrumador, puede ahogar nuestro entusiasmo, puede nublar nuestra visión y desanimarnos. Pero nosotros debemos de entender algo, que la distancia, aleluya, a la que Dios nos somete a veces no es un castigo, no es un límite, aleluya, sino un terreno fértil donde la fe puede echar raíces. Y cuando tenemos esto presente en nuestras vidas, es imposible que nosotros dejemos de movernos y avanzar al propósito del Señor. Tenemos que tener claro que cuando Dios marca el camino, aleluya, aunque el camino parezca distante, aunque el camino parezca complicado, aunque parezca difícil, tú y yo somos llamados a avanzar. Tú y yo somos llamados a no detenernos. Tenemos que seguir adelante. Cada día de espera, cada tramo recorrido sin ver el final, no es un tiempo perdido. Es el momento en que la fe se fortalece y la confianza en el Señor empieza a profundizar. Porque Dios es un Dios que utiliza los procesos para trabajar con nosotros. No nos gustan. No nos gustan, sobre todo cuando, cuando usted tiene tanta hambre y usted quiere que esa carne se esté lista en cuestión de minutos, y usted sabe que tiene que darle el tiempo, ¿verdad? Tiene que darle su tiempo. Usted tiene que saber esperar. A veces Dios nos lleva a momentos en los que sentimos que la respuesta tiene que llegar ahora mismo, en el instante. Pero a veces Dios nos muestra un camino distante, un camino lejano, un camino, aleluya, que se toma tiempo. Pero el Señor dice: no te preocupes, porque cuando yo voy marcando el camino, yo estoy haciendo algo contigo. Yo estoy haciendo algo mientras tú llegas a la meta, mientras tú te diriges a ese propósito, mientras tú alcanzas, aleluya, el objetivo. Yo estoy trabajando algo poderoso contigo. Alguien se goza en esta tarde por ello. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Desde esa perspectiva es que podemos entender tres verdades fundamentales cuando caminamos en fe. La primera verdad es que la perseverancia nace de la fe en la guía de Dios. Cuando tú, aleluya, entiendes, aleluya, que es Dios el que te está dirigiendo, tú caminas en fe, tú caminas hacia adelante. ¿Por qué? Porque perseveras, porque sabes, aleluya, que Dios no te va a dejar, porque Dios no solamente marca el camino, sino que camina contigo. Dios no solamente te muestra el camino, Él avanza contigo. Dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Es por la fe. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos. No te dejes llevar cuando enfrentas retrasos, cuando enfrentas obstáculos, cuando el viaje es largo. Aleluya. En el sentido espiritual, en el sentido laboral, en el sentido familiar. Aleluya. Tú tienes que seguir adelante, tienes que perseverar. Aleluya. Porque cada paso que tú das dirigido por el Señor te va acercando hacia el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Sabe que caminar en la fe significa mover los pies antes de que los ojos vean la meta. A lo mejor tú no ves, a lo mejor tú no alcanzas a ver el objetivo, pero tú estás creyendo que Dios va delante de ti, que Dios va mostrándote el camino en ese proceso de enfermedad, en ese proceso, aleluya, en tu vida familiar, en esa decisión que tomaste y parece que como que las cosas no están avanzando como tú esperabas. Si Dios va marcando el camino, no te des por vencido, persevera, que el Señor te mostrará
su gloria. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios camina y marca el camino, amado hermano, la distancia no te detiene, te enfoca. Segunda verdad, cada paso de fe cuenta en el plan de Dios. Eso es caminar por fe. Entender que cada paso de fe, por pequeño que parezca, nos va acercando a lo que Dios quiere y puede hacer en nosotros. Me refiero a esos pequeños pasos de obediencia. Cuando hablamos de pequeños pasos de fe, estamos hablando, aleluya. A veces pensamos que Dios está esperando de nosotros grandes hazañas. Algún tipo de hazaña que logre llamar la atención de Dios. No, Dios no está esperando o espera de nosotros grandes hazañas. Dios lo que quiere es que nosotros avancemos, aleluya, aunque sean pasos pequeños, pero que vayamos hacia adelante, que nos vayan llevando hacia la dirección que Dios le está dando a nuestras vidas, avanzar hacia la dirección de Dios, aleluya, quizás no con la velocidad que nosotros pensamos, pero sí con la obediencia que amerita cada paso que nosotros damos. Pequeños pasos de fe, pequeños, aleluya, pasos de obediencia, porque cuando Dios marca el camino, la fe no se mide por kilómetros, se mide por obediencia. Que seamos obedientes, que le mostremos al Señor obediencia en esas pequeñas decisiones de la vida, en esos momentos quizás intrascendentes, cuando uno piensa, bueno, es algo tan insignificante, es algo que quizás no afecte tanto, aleluya, no me va a mover de donde estoy, no me va a orientar por otro lugar. Hermano, esos pequeños pasos de obediencia son los que nos van llevando hacia lo que Dios quiere cumplir en nosotros. Mire lo que dice el proverbista en el capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo, no solamente en las cosas que a lo mejor son significativas a tu forma de parecer, o que son trascendentales en tu forma de ver las cosas. No, dice el proverbista, busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas. En esas cosas pequeñas como en las cosas más grandes, busca la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque si haces esto, dice, Él te mostrará cuál camino tomar. Así que entendamos que ese caminar de fe, aleluya, también exige o implica que nosotros avancemos con paso de obediencia hacia el plan que Dios tiene para nosotros. Y la tercera verdad que quiero mencionar en este punto número 1 es que la distancia no anula la alegría cuando hay fe. A lo mejor la distancia para algunos ha traído cansancio, ha traído fatiga, ha traído agotamiento. Pero cuando tú caminas entendiendo que Dios va adelante, cuando caminas en fe, tú vas a darte cuenta que el resultado será alegría permanente, será una alegría constante. Mateo así lo dice: cuando vieron la estrella se regocijaron. La alegría de ver la guianza de Dios, aleluya, les dio motivos, aleluya. Ver la guianza de Dios fue el motivo. Cuando descubrieron que Dios estaba ahí, fue motivo de alegría, de contentamiento, aleluya, para seguir avanzando y seguir adelante. El Salmo 37, versículo 23 al 24 dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Dios nos sostiene con sus preciosas manos. Entonces, tal vez tú estás en un viaje largo, en un proceso espiritual, aleluya, en un momento en el que la puerta se ha cerrado o una oración no encuentra la respuesta que tú esperabas, pero el Señor te dice: sigue avanzando, sigue adelante, porque con seguridad el Señor va a cumplir su propósito y su plan en cada uno de nosotros. Pablo lo dijo de esta forma en Filipenses capítulo 1, versículo 6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó
comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Si algo he aprendido en este tiempo es que Dios, hermanos, no deja una obra inconclusa. Dios no deja nada a medias. Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Dios no deja las cosas a medias. Dios no te va a dejar a medias. Sigue adelante, persevera, no te detengas, avanza. La distancia no significa ausencia. La distancia es el lugar donde Dios fortalece tu fe. Los sabios del oriente no llegaron hasta aquel lugar porque el camino era fácil. Ellos llegaron porque perseveraron al saber que Dios era quien guía su camino. Que Dios es quien marca el camino. Y cuando Dios marca el camino, te das cuenta, aleluya, que empiezan a aparecer fuerzas que tú no conocías. Empiezas a ver cómo Dios manifiesta su gracia y su favor sobre tu vida. Mire lo que dice el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sigue adelante, sigue avanzando, que la distancia no sea la razón, aleluya, para detenerse. Segundo, cuando Dios marca el camino, no necesitas saber todo para poder seguir. No necesitas saberlo todo, tener el mapa completo. Y esto lo observamos cuando vemos la historia de los sabios del oriente. Y es algo que nos asombra porque no solamente recorrieron una larga distancia, sino que ellos estaban confiados de que tenían, aleluya, aun cuando no tenían claro todas las cosas y no alcanzaban a comprenderlo todo, ellos decidieron avanzar, decidieron emprender el viaje, entendiendo que Dios era quien iba marcando el camino. ¿Dónde está el rey de los judíos?, preguntaron. Porque su estrella hemos visto en el oriente. Fue Dios quien marcaba su camino. Aunque ellos no tenían todas las señales, aunque ellos no tenían un mapa completo, no tenían el nombre de la familia a donde tenían que llegar, no tenían la dirección precisa o exacta, no tenían ni siquiera la fecha cuando este suceso iba a acontecer, aleluya, no sabían el camino exacto. Sin embargo, ellos decidieron avanzar porque ellos habían visto la dirección de Dios, la guianza de Dios, y eso fue suficiente para ellos. Esto es impresionante porque a veces a nosotros nos detiene nuestro avance porque queremos tener todas las cosas claras. Queremos tener todo claro, queremos saber cómo vamos a comenzar, queremos saber qué se necesita para poder avanzar. Queremos saber, aleluya, a qué nos vamos a enfrentar. Y empezamos con un listado de cosas que quisiéramos tener a nuestra disposición para saber entonces si debemos o no seguir adelante. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Aunque no tenían claro a dónde ellos iban a llegar, ellos decidieron dar el paso, decidieron avanzar, decidieron caminar hacia adelante. No saber todas las cosas no les imposibilitó para avanzar y seguir adelante para alcanzar el plan de Dios para su vida. La fe comienza con lo que Dios ya nos ha mostrado. Cuando hablamos de caminar en fe, tenemos que entender, amados hermanos, que aunque no tengamos todo el camino, la claridad que nosotros necesitemos, Dios siempre nos va a ir mostrando el camino que debemos de tomar. Muchas veces eso nos detiene el hecho, aleluya, de no saber cómo comenzar o dónde comenzar, pero sabemos que Dios dice avanza. Pero estamos seguros de que Dios dice hay que dar ese paso. Nosotros cuando comenzamos la iglesia en Edimburgo, hermanos, yo recuerdo que le dije a una persona: yo no sé dónde, yo no sé cuándo, yo no sé cómo. Pero esa seguridad que yo tenía me mantuvo, hermanos, para tomar decisiones
a fin de encaminarme a lo que Dios quería hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba recibiendo una propuesta para pastorear en otro lugar, para irme a otra parte, para formar parte de un equipo, de una iglesia establecida. Y entonces, aleluya, yo pude haber dicho, wow, se está abriendo una puerta, pero yo entendía que Dios quería hacer algo conmigo. Yo entendía que Dios tenía planes con nosotros, y entonces con la seguridad que yo tenía de lo que Dios me estaba mostrando, yo dije, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé dónde, pero lo que sí sé es que Dios me está llamando a levantar una obra nueva. Así que yo no voy a dar un paso adelante. Yo no voy a avanzar, aleluya, hacia otro lugar que no sea a donde Dios quiera llevarme, a donde Dios quiera mostrarme. ¿Y sabe qué? Fueron pasos de obediencia. Tuve que caminar, aleluya. Tuvimos que caminar junto a mi familia, aleluya, durante todo un año. Pero ¿sabe qué vimos? Vimos que cada paso que avanzábamos, Dios nos iba mostrando hacia dónde teníamos que dar el siguiente. Dios nos iba mostrando hacia dónde teníamos que seguir avanzando, qué decisiones teníamos que tomar. Y esto puede ser, aleluya, quizás motivo de desánimo, de no querer avanzar. Pero cuando tú tienes la seguridad de que Dios va delante de ti, tú puedes avanzar entendiendo que Dios va mostrando el camino que tú debes de tomar. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? No te detengas. No te detengas, sigue avanzando. Dios así nos guía. No siempre, aleluya, la guianza del Señor hace ruido, pero siempre es fiel. No siempre es evidente, pero siempre es suficiente. No siempre es cómoda. Y vaya que a veces no es muy cómodo avanzar hacia donde Dios quiere que nosotros avancemos, pero siempre es la correcta y siempre es la más segura. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor en esta tarde? Los sabios del oriente empezaron a moverse con lo que tenían. Para ellos fue suficiente como para no detenerse, porque la fe no depende de la claridad completa que nosotros llegamos a tener, sino que depende de confiar que Dios ya sabe el camino que tú y yo debemos de tomar. Así que si no hay muchas cosas claras en tu vida, todo lo que necesitas es asegurarte que Dios está guiando tu corazón, que Dios te está mostrando el camino. El salmista en el Salmo 25, versículo 4 al 5 dijo: Señor, hazme conocer tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvación. En ti pongo mi esperanza todo el día. Esa es la seguridad de un corazón que sabe dejarse guiar, aleluya, por la dirección del Señor, por la guianza del Señor. Dios nos llama a obedecer en momentos cuando las cosas no se ven claras, pero en esos momentos podemos descansar con toda confianza en la guianza del Señor y decir: Señor, hazme conocer tus caminos. La obediencia, iglesia, la obediencia no comienza, aleluya, con las cosas claras. De hecho, la obediencia comienza donde la claridad termina. Cuando tú no tienes claro, cuando tú no estás seguro, cuando tú, aleluya, estás inquieto, pero sabes que Dios dice: da el paso. Da el paso, no te detengas, avanza. Y fue lo que hicimos nosotros, decidimos avanzar. Y cuando decidimos avanzar, aunque teníamos la seguridad de lo que Dios quería hacer con nosotros, hermanos, decidimos avanzar. ¿Sabe qué fue haciendo Dios? Dios fue abriendo camino donde no había. Y llegamos a este lugar guiados por el Espíritu Santo del Señor. Y ahora estamos aquí. ¿No se goza por ello? Ahora estamos aquí. ¿Por qué? Porque Dios es quien va mostrándonos el camino, quien va mostrándonos, aleluya, el paso que nosotros debemos de dar. El mismo Pedro lo experimentó.
Después de haber estado, aleluya, pescando durante toda la noche, dice Lucas en el capítulo número 5, que cuando Jesús subió al barco, después de enseñar, le dijo: Pedro, boga mar adentro. Y entonces Pedro, obedeciendo a lo que Jesús le había dicho, empezó a adentrarse a las profundidades. Y cuando llegó a cierto punto, el Señor le dijo: ahora sí, Pedro, lanza las redes. La actitud de Pedro fue, la respuesta de Pedro fue: Señor, lo hemos hecho toda la noche. Toda la noche lo hemos hecho. La razón, la lógica, el pensamiento humano le decía a Pedro: no lo hagas. ¿Por qué? Porque es lo que has hecho toda la noche. Pero cuando Pedro entendió que era Cristo el que marcaba el camino, cuando es Cristo el que marca y guía tu vida, aun cuando se ve improbable, aun cuando se vea ilógico, aun cuando no se vea razonable, hermano, cuando tú obedeces a la voz del Señor, el resultado no depende de tus probabilidades, no depende de la lógica, no depende de la razón, depende de obedecer lo que Dios ha dicho. Y cuando Pedro soltó la red, la Biblia dice, aleluya, que un gran resultado, porque muchos peces fueron atrapados cuando Pedro lanzó la red. Por tu palabra, Señor, por tu guianza, por tu dirección. Así que aseguremos nuestro corazón, aleluya, que nosotros sepamos que estamos siendo guiados, que estamos siendo dirigidos, aleluya, por el Señor. Hoy tal vez te sientes así, con decisiones inciertas, con procesos largos, con sueños que parecen lejanos, pero el Señor te dice a través de su palabra: es momento de avanzar, es momento de no detenerse hacia lo desconocido, hacia lo que no parece claro. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 11, versículo número 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra parte que él le daría por herencia. Y note lo que dice: se fue sin saber a dónde iba. Se fue sin saber a dónde iba. A veces Dios no te va a decir a dónde, pero si te dice avanza, hay que obedecer. Si Dios te dice da el paso que necesitas dar, tienes que seguir adelante. La confianza en la guianza de Dios transforma la incertidumbre en acción. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, aleluya, transformará todo aquello que es incierto en un paso de acción de acuerdo a su voluntad. Vamos más adelante al punto número 3 para avanzar. Cuando Dios marca el camino, siempre te llevará a Jesús. Cuando es Dios el que marca el camino, hermanos, el objetivo de aquella estrella nunca fue un lugar, siempre fue una persona. Amén. Nunca fue un lugar, siempre fue una persona. No los guió al palacio, no los guió a una figura política, los guió a Jesús. Ese fue el objetivo de aquella estrella, guiarlos a donde estaba Jesús. Dice la escritura en Mateo 2, versículos 9 y 11. Al terminar la audiencia con el rey, los sabios reanudaron el viaje, y note esto: y la estrella que habían visto en el oriente los iba guiando hasta que se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Entonces entraron en la casa, y al ver al niño con María, su madre, se postraron ante él para adorarle. Cuando Dios marca el camino, la meta no es un destino geográfico, es un destino espiritual. Es la persona de Jesús. Dios siempre nos va a guiar, hermanos, de una manera para que nosotros desarrollemos mayor cercanía, una cercanía profunda, una cercanía real y una cercanía transformadora con Cristo. Cuando tú recibes su guianza, la dirección del Señor, amados hermanos, nunca te va a llevar al ego, nunca te va a llevar a la autosuficiencia,
nunca te va a llevar, aleluya, simplemente a conformarse con darnos lo que nosotros pedimos o lo que nosotros necesitamos. La dirección que Dios le da al corazón siempre va a apuntar a la persona de Jesús. Siempre nos va a llevar a una mejor relación con Dios, a una relación creciente con el Señor, a una relación más profunda con el Señor. Los sabios recorrieron kilómetros, atravesaron desiertos, aleluya, enfrentaron situaciones difíciles, aleluya, pero el trayecto de ellos concluye con un encuentro con Jesús, con un encuentro, aleluya, con aquel niño, con el Mesías que había nacido en Belén. Y es que donde está la guianza del Señor, esa guianza siempre termina, aleluya, con la persona de Cristo, porque donde Dios guía, Jesús espera. Porque a donde Dios nos guía, Cristo está esperando por nosotros. Por eso no te puedes detener. Por eso tú tienes que avanzar en fe. Por eso tú tienes que avanzar en obediencia. Porque a donde tú estás siendo guiado por el Señor, la persona de Cristo está esperando por nosotros. Juan capítulo 14 versículo 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Dios marca el camino, Él siempre nos estará conduciendo hacia Jesús. No importa en qué área, aleluya, tú estás buscando la guianza. Puede ser en tu trabajo, puede ser en tu familia, puede ser en algún tipo de decisión importante en tu vida. Tú tienes que saber que en cada guianza, en cada dirección que Dios expresa a favor de nosotros, siempre, aleluya, esta contribuye a un mayor y creciente, aleluya, una creciente fe y relación con el Señor. Dios no te va a guiar a un trabajo, aleluya, que va de alguna manera a alejarte de la presencia de Dios o alejarte de tu relación con el Señor. Dios no te va a dirigir a una persona con la que tú quieres relacionarte, entendiendo, aleluya, que esa relación lo que va a hacer es va a limitar tu acercamiento con el Señor. Dios tiene que guiar tu corazón, sí, pero lo va a hacer siempre, aleluya, para que todo lo que el Señor haga en esa guianza te dirija para tener una cada vez más profunda y creciente relación con Cristo. Porque eso es todo lo que necesitamos. Porque cuando encuentras a Jesús, encuentras todo lo que tú has estado buscando. Porque cuando Cristo está presente, todo lo demás, dijo Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice, vendrá por añadidura. Tú y yo necesitamos guianza. Tú y yo necesitamos dirección. Y Dios dice, yo puedo darte esa dirección. Yo puedo darte esa guianza que tú necesitas en tu familia, esa dirección que tú necesitas en esa decisión que estás buscando tomar. Pero tienes que entender que esa dirección, esa guianza siempre nos va a llevar a Jesús. Siempre nos va a conducir a Jesús. De esta manera tenemos que entender que si algún tipo de guianza en nuestras vidas no nos está llevando a Cristo, la dirección que estamos tomando está equivocada. El camino que hemos decidido andar es incorrecto. Si lo que tú estás siguiendo no te está acercando más a Cristo, entonces esa guianza y esa dirección no viene de parte de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde. La historia de los sabios es la historia de muchos de nosotros que estamos buscando. Es la historia de muchos de nosotros que estamos preguntando, porque ellos también se acercaron para preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos? La historia de estos hombres, hermanos, es la historia de muchos de nosotros que anhelamos respuestas. Amén. Pero que también, hermanos, esta historia nos ayuda a entender que si queremos ser guiados por el Señor, aleluya, no podemos detenernos por lo lejano de la distancia,
por las dificultades que se presenten. Me llama la atención que cuando estos hombres salieron de donde estaba el rey Herodes, donde los había recibido, la Biblia dice que cuando salieron, amén, esa misma estrella estaba ahí, volvió a aparecer, amén, estaba ahí diciéndoles: hey, yo sigo aquí. La guianza de Dios está ahí, la dirección que tú necesitas está ahí. Todo lo que tienes que hacer es disponer tu corazón para escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. Él dice en su palabra, en Isaías 58, versículo 11, el Señor los guiará continuamente. No importa, aunque el día sea oscuro, aunque la decisión parezca complicada, dice continuamente. Dios es tu guía, Dios es tu dirección. Dios es, aleluya, quien puede y quiere mostrarnos el camino en cada decisión, en cada momento de nuestra vida. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Cierre sus ojos en esta tarde.